Disculpe, profesor, dijo que ya va a empezar. Sí, Ah, profe, perfecto, yo estoy listo. ya. A ver, me confirma si se aprecia mi diapositiva. Un segundo, voy a subir. Voy a subir voz. Ya. Me confirma si aprecias mi Sí, diapositiva. Ya, ok. sí, Ya, en este tema número 8, el tema es proceso global. El curso de legislación peruana, importación-exportación, cuarto ciclo, especialidad de administración de negocios internacionales. Yo soy el profesor Jara Guardia José, clase virtual número 8. Eh, Referente al tema proceso global, es como conocimiento y cultura general, porque sobre ese tema no voy a dejar trabajo, actividad. La actividad es sobre trabajo de área, referido con la estructura de un tríptico con el tema que ya repartí en la clase pasada, dándole tiempo a tus compañeros para que ingresen a la sesión. Voy desarrollando la clase programada para este día. ¿Qué es un proceso global? Global o globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, cultural a escala mundial que consiste en el crecimiento, comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales políticos que les brinda en forma específica. Entonces la globalización es toda una comunicación, enlace de redes, internet, etcétera, a nivel internacional. En la siguiente fuente, ¿qué es la globalización? La globalización es un proceso económico, tecnológico, social, cultural que consiste en cada vez mayor interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados de forma social y cultural a través de transformaciones sociales, económicos, políticos que les dan un carácter mundial. Esa sería globalización. Seguimos definiendo más conceptos y conocimiento de autores sobre la globalización. Globalización económica. La globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial en el que se suprime todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación de los capitales o mercados o bienes y servicios. Entonces sería globalización en el campo económico. Globalización cultural y económico. Globalización cultural. Globalización cultural se manifiesta en la integración y el contacto de prácticas culturales, marcas, consumo de medios, valores, eh, colectivo, costumbres, en un sentido o concepto cultural, entendiendo sobre todo lo relacionado a la difusión, consumo de los productos culturales al alcance del mundo. Fundamentalmente, por ejemplo, la televisión, literatura, música, tecnología, etcétera, en una gran escala. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de las tradiciones, costumbres, ciencia, tecnología, etcétera. La globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial en el que suprime todas las barreras arancelarias. Claro, definitivamente todas, ¿no? De acuerdo al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Para permitir la libre circulación de los capitales financieros, productos, etc. profesor, una pregunta. Ya, a ver. ¿Cómo se llama la globalización? También es, ¿cómo se llama? La unión de dos países, ¿verdad? Claro, la Sí, globalización es la unión de dos países y muchos más países, ¿no? ya, y vamos a suponer, un país entra en crisis, golpe de Estado, no hay economía, no hay entrada de dinero, no hay alimentos. ¿También sufren los otros países a causa de eso? De alguna manera, cuando tienen que, como ahora, ¿no? Cuando tienen que importar, exportar,
tal vez petróleo, ¿no? Lo Sí, que... porque hubo Ujú. un caso, si no me equivoco, que si no me equivoco, fue Ecuador la que quiso traer acá a nuestro Perú eh, materiales, algo así, pero supuestamente el presidente Castillo no autorizó ese pase y ya que Ecuador tuvo un contrato, se podría decir, con otro país, lo derivó para ese país. O sea, también afecta la economía tanto del exportador como el importador, ¿verdad, profe? Claro que sí. Sí, eso es cierto, en la globalización todo afecta, ¿no? La guerra, por ejemplo, de Rusia, ¿no? También afecta, la pandemia afecta. Realmente la economía, la globalización en esta era moderna actual afecta a un país. Bueno, ya, luego dialogamos, seguimos hablando. Estamos en definiciones de fuente, ¿no? Tipo de globalización. Hay globalización económica, globalización cultural, globalización política. Económica es la integración económica nacional, local, a nivel global. Globalización cultural, asimilación de culturas cuyo fin es el de la creación de una cultura única, pero eso no se da, ¿no? Teóricamente, ¿no? Ejemplos, cine, literatura, intercambio de culturas, comunicación, redes, etcétera. Globalización política. Tras la Segunda Guerra Mundial se crearon organizaciones formadas por una gran cantidad de naciones, por ejemplo, la ONU, Unión Europea, Mercosur y otros, para tratar de evitar los conflictos, ¿no? Conflicto de países. También una globalización política, podríamos decir, cuando empiezan a enlazarse amistad por afinidad, como por ejemplo países de izquierda, ¿no? Globalizan con otro país de partido político izquierda, ¿no? Así como, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El profesor Pedro Castillo, ¿no? Tiene afinidad con Evo Morales, ¿no? Porque son izquierdistas. Y así sucesivamente. Y algunos partidos políticos de la derecha, ¿no? Empiezan a comulgar con otro partido político de derecha. Entonces, en ese aspecto también hay globalización política. Pero para evitar las controversias, los problemas, ¿no? Para eso se ha formado la ONU, Unión Europea, Mercosur. Aunque, ¿no? La ONU está viendo solo de reojo, ¿no? Este problema de Rusia, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Exportación e importación, proceso global. ¿Qué es globalización concretamente? Es un fenómeno moderno, mundialización, un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala planetaria, integración de diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista mundial. Neoliberalismo y entidades. Neoliberalismo es un conjunto de ideas políticas, económicas, capitalistas que defienden la no participación del Estado. Entidades. Tenemos el Fondo Monetario Internacional, conocido con el sigla o logo FMI, Banco Mundial, conocido como BM, Proceso Global de Exportación, conocer sus papeles restrictivos, documentos jurídicos del proceso de exportación e importación. Las empresas exportadoras e importadoras, banca, los transportistas, las compañías de seguro, los inspectores, los funcionarios de aduanas. Todo este aspecto sería un proceso global o proceso de globalización. Lo que está designado como nuestro tema, ¿no? Si decimos que es un proceso global, es toda una integración referido a la globalización. ¿Quiénes integrarían? Integrarían los transportistas, las compañías de seguro, los inspectores, los funcionarios de aduanas, la banca, el Banco Internacional, las empresas exportadoras e importadoras, exportación e importación de los estados y todo un proceso jurídico, asesorías, coincidencia de las constituciones políticas de los países, idioma, cultura, todo ello se denominaría proceso global.
Ventajas de la globalización. Mejores condiciones de la vida en casi todos los países cuando hay TLC, ¿no? Producción de costos y producción, aumento de competitividad y economía de escala, acceso universal a la cultura y a la ciencia, intercambio cultural y científico entre países, desarrollo de los sistemas de comunicación global. Eso serían las ventajas. La ventaja y las desventajas. Las desventajas sería de que las empresas pequeñas no tendrían la competencia con empresas grandes, ¿no? O como los bancos internacionales no tendría competencia con unas cajas económicas o pequeñas empresas, pequeñas empresas. Problemas de la globalización. Medios ambientales, sociales, económicos. ¿Cuáles serían los problemas? La pobreza, exclusión social, práctica social. Me parece que están ingresando un ratito. Me están solicitando. Creo que me están solicitando. A ver, vamos a ver. No, todo está bien. Ok, continuamos. Un ratito. Unos segundos. Listo. Bien. Medios ambientales, sobreexplotación de los recursos, emisión de residuos, en los sociales, migración, fracaso escolar, discriminación, etc. Desventajas. La poca o baja tecnología que posee la industria peruana. La falta de estándares de calidad. Los bajos volúmenes de producción. Eso serían las desventajas de la globalización, en nuestro caso, en nuestro país. Todo lo indicado es cultura general, ¿ya? Porque la actividad de hoy día es estructurar un tríptico con el tema indicado por estudiantes. ¿Y qué temas son? Son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, Cacho Rosa, su tema es definición de derecho comercial exterior. Fernández Leslie, su tema es Mercosur. Godoy Víctor, su tema es TLC. Javier Paiwa Javier, su tema es producción global. Ramos Ángela, su tema es riesgos del comercio internacional. Valky Mandi, su tema es importación y qué importa el Perú. Vargas Ariel, su tema es proceso de exportación. Guamán Washington, su tema es comunicación andina. Sánchez Wilmer, su tema es exportación y qué exporta Perú. Y Alico José, Unión Europea. Muy bien, hasta aquí voy a hacer un alto lo que estoy grabando para poder interactuar con ustedes sobre su tema referido.